dijeron? Sí, todavía no. Ok. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a la Universidad Central del Caribe. Mi nombre es Mildred Rivera Marrero, soy decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica y tengo el placer de presentarles este conversatorio, Lo que no se dice del COVID-19. Esto es parte de la serie de conversatorios que hemos tenido en la universidad porque nos preocupa toda la situación que está ocurriendo en términos de salud pública con el coronavirus y porque entendemos que como institución educativa especializada en temas de medicina y de ciencias, debemos nosotros ser parte de la discusión pública. Así que este conversatorio es parte de esa serie que comenzamos con recursos de nuestra universidad y de otras universidades y otros grupos comunitarios y que trabajan con el tema de la salud. Y en la noche de hoy vamos a presentar a un grupo que se nos acercó para que nosotros tuviéramos la plataforma de la Universidad Central del Caribe en colaboración con ellos para tener una discusión pública sobre el tema. Así que estamos abriéndole las puertas a este grupo de profesionales de la salud, como lo hemos hecho con otros grupos de profesionales de otras instituciones y de la comunidad, para que estén con nosotros cumpliendo con esta función educativa que tenemos en la universidad. Así que le damos las más expresivas gracias por estar con nosotros esta noche. Les recordamos que pueden compartir esta publicación para que otras personas también vean el conversatorio, ¿verdad? El video, y que recuerden que pueden hacer sus preguntas en la parte de preguntas de Facebook y que iremos tomándolas a medida que avanza el conversatorio. Esta noche vamos a comenzar con un saludo de nuestra presidenta, la doctora Waleska Crespo, y luego estaremos entonces presentando a los participantes de esta noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestros panelistas de la noche de hoy, que son personas que mi trayectoria como estudiante y como profesional me honra en decir que hace mucho tiempo que lo respeto, mucho que sé del tema de tecnología, se lo debo a la doctora Luz María Nazario, quien fue mi profesora de tecnología en la Escuela Graduada de Salud Pública en el Centro de Ciencias Médicas, y siempre es para mí un honor tener la oportunidad de compartir con ella, no tan solo por su calidad profesional, sino por su calidad de ser humano. Igual con el doctor Michael González, con quien también tuve la oportunidad de compartir en el Centro de Ciencias Médicas y ahora como parte de la facultad de nuestro programa de quiropráctica. El doctor Lemuel Martínez, que con mucho honor, mucho orgullo puedo decir que es egresado de nuestra Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe, y quien no conoce, ¿verdad?, la labor comunitaria del doctor Juan Nazario. Que para nosotros en la Universidad Central del Caribe, más allá que una responsabilidad con nuestra comunidad, desde una perspectiva salubrista, nos llena de mucho orgullo el tener la oportunidad de compartir con este excelente panel de expertos para hablar del COVID desde otras perspectivas. Porque en la medida en que nosotros podamos conocer mejor el impacto de esta condición en nuestra comunidad, vamos a poder entender mejor cuál es nuestro rol en términos de la responsabilidad ciudadana que tenemos todos. Buenas noches y que disfruten el conversatorio. Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a presentar a nuestros panelistas de esta noche, que estarán compartiendo con nosotros diversos temas sobre la situación que vivimos, ¿verdad?, con el COVID-19. Tenemos primeramente quiero excusar esta noche en nuestra promoción, estaba el doctor Víctor Marcial, y lamentablemente no está con nosotros esta noche por un asunto que le surgió de emergencia, así que va a estar con nosotros en un próximo conversatorio que tendremos el día 27 de agosto, la próxima semana, así que no estará hoy, estará la próxima semana y lo excusamos. Pero está con nosotros el doctor Lemuel Martínez, quien es egresado de nuestra universidad, de la Universidad Central del Caribe, y quien preside la Sociedad de Infectólogos de Puerto Rico, y quien ha sido uno de los profesionales de la salud más vocales en este periodo
a nivel público, educando al público, ¿verdad?, a la ciudadanía. Así que muchas gracias y bienvenido, doctor Martínez. También tenemos con nosotros al doctor Michael J. González, quien es catedrático de nuestra universidad y profesor del programa de nutrición del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, reconocido por investigaciones sobre el cáncer y suplementos nutricionales, fundador de InBiomed, una entidad que ha desarrollado tratamientos para el cáncer no tóxicos y autor de más de 250 publicaciones científicas. Así que muchas gracias, Michael González, por estar con nosotros también esta noche. También tenemos a la doctora Cruz María Nazario, que tiene un doctorado en epidemiología de la Universidad de Johns Hopkins. Se desempeña como catedrática en el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Y se ha destacado como investigadora en salud pública, profesora de epidemiología, y su actividad intensa y compromiso comunitario durante los últimos 30 años. Actualmente enseña cursos introductorios y avanzados en epidemiología, seminarios de investigación en salud pública y cursos en epidemiología ocupacional. Así que bienvenida también, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos con nosotros al señor Juan E. Rosario, quien va a ser el moderador de esta noche y quien fue la persona que se nos acercó y nos pidió este espacio en la universidad para tener este conversatorio. Juan Rosario es ambientalista con más de 45 años de experiencia en trabajo comunitario. Tiene una maestría en ciencias con especialidad en salud ambiental de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y trabaja en Amanecer, una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles. Juan Rosario lo hemos conocido todos también por su trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica representando a los consumidores, así que ese ha sido uno de sus muchos roles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los voy a dejar con el señor Juan Rosario, quien va a moderar este evento durante la noche de hoy. Les recuerdo que este conversatorio en Facebook Live lo pueden compartir con otras personas, que pueden escribir sus preguntas en la parte de comentarios en Facebook y las iremos tomando a medida que avanza el conversatorio. Así que muchísimas gracias. Bienvenidos a la Universidad Central del Caribe. Buenas noches. Vamos a comenzar, Juan. Gracias. Saludos a todos y todas y gracias por la dirigencia de la Universidad Central del Caribe, que a nuestro llamado inmediatamente dijeron que sí. Gracias a ti, Mildred, gracias a la decana, y yo creo que es importante poner en contexto cómo surge esto. Esto surge de la preocupación de los más de 50 líderes que trabajamos en Amanecer 2025, que se acercaban a mí diciendo: Juan, estamos confundidos con la información que está saliendo, no entendemos lo que está pasando. Y de pronto yo, que soy graduado del Recinto de Ciencias Médicas, digo: yo tampoco lo entiendo. Me acerco donde Víctor Marcial Vega, que es médico, y me dice: Juan, yo tampoco lo entiendo. Estamos hablando temprano en el comienzo de esta crisis y empezó toda una serie de cuestionamientos, y con eso surge, y es importante, ¿verdad?, el papel de Víctor, porque Víctor insistía: vamos a hacer algo, y de pronto Víctor fue la persona que nos conectó con la Universidad Central del Caribe y así logramos esto. Vamos a hacer una pequeña presentación para poner en contexto qué es lo que queremos hacer en esta presentación y en la próxima del 27. Si me puedes poner la presentación en PowerPoint para que la gente la vea. Mientras tanto, para nosotros es importante que entendamos que esta crisis es una crisis sin precedentes. No por la primera, esa es la última. ¿Por qué el conversatorio? Nosotros creemos que esta crisis, que es una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de gobernanza, creemos que hay una brecha de credibilidad con las autoridades, y no solamente con las autoridades del gobierno, sino con la prensa, básicamente con el aparato médico. La gente francamente ha dejado de confiar en la información y su reacción ha sido irse a buscar información en otros lugares porque entiende que no está recibiendo la información adecuada. Desgraciadamente, mucha de esa información que se busca en medios alternativos en ocasiones
no es información correcta, no es información veraz y no es información rigurosa. Por lo tanto, decíamos, hay que ir y crear un espacio donde se pueda dar un diálogo riguroso, pero atrevido, abierto entre las diferentes propuestas. Durante esta noche le vamos a estar preguntando a nuestros 3 panelistas las siguientes preguntas. La próxima. ¿Cuáles son las diferencias entre el COVID y otros coronavirus? ¿Cuál es la letalidad y mortalidad del virus? Y si realmente tenemos estadísticas precisas para poder decir y afirmar eso, ¿cómo compara esa letalidad y mortalidad del COVID con otras enfermedades virales como la influenza? Esto es importante porque en las redes, en YouTube, en toda la discusión que se está dando a nivel de medios, eso se está cuestionando. Yo creo que es importante que a nivel de la academia y a nivel de los científicos atiendan ese asunto. ¿Cuán contagioso es el virus? Si es más contagioso que otras enfermedades virales, si existe una explicación de por qué es tan contagioso, y en algún momento contaré mi experiencia sobre esa cuestión. Próxima. Y aquí entramos en el campo de la salud pública. ¿Cuán confiables son las distintas pruebas que se están usando en Puerto Rico? ¿Cuántas pruebas se han realizado? ¿Cuántas necesitaríamos para atender adecuadamente la crisis? La pregunta de si el sistema de salud está preparado, si ocurriera una agudización de la crisis como la que se espera. Aquí es fundamental el papel de nuestra epidemióloga, mi epidemióloga de Lux, doña Cruz María Nazario, para que nos explique eso. Y por último, el planteamiento sobre las vacunas. Primero, vamos a tener una vacuna a tiempo. Próxima slide. ¿Cuán realistas son las expectativas de que se pueda producir una vacuna dentro de los próximos 6 meses? Si se produjera, ¿sería segura esa vacuna? ¿Sería efectiva para todas las cepas del virus? ¿Cuánto duraría esa inmunidad? Esas son preguntas que la gente se hace y yo creo que es importante conectar. Y yo quiero terminar para que los presentadores tengan esto en contexto. Yo pasé de ser observador y de plantear esta conferencia de propuesta, y en el último mes me convertí en cuidador de una persona con coronavirus, con SARS-CoV-2, que fue mi esposa. Durante un mes la estuve cuidando y les confieso que nos hizo mucho daño. La mayor parte del daño no tiene nada que ver con la cuestión del virus. La mayor parte del daño fue la angustia de la información que se había presentado y que nos mantenía continuamente en vilo por cualquier cambio en los síntomas de mi esposa. Finalmente mi esposa dio negativo, no creemos que va a pasar nada más, pero la angustia mental que produjo toda esa información que hay por ahí circulando realmente fue el daño mayor, y nosotros queremos saber cuál es la opinión de ustedes con relación a todas estas preguntas. Así que sin más, le pido al doctor Lemuel Martínez que nos haga una presentación de alrededor de 5 minutos sobre cuál es la perspectiva desde el punto de vista de lo que está pasando con el COVID y cómo deberíamos estar mirando esto. Don Lemuel, alguien que le encienda el micrófono a don Lemuel Martínez. Ahora, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ahora. Te escuchamos, Lemuel. Repíteme la pregunta, perdóname, que estaba hundiendo los botones aquí. Estamos hablando sobre si este virus es más letal que los virus que conocemos de influenza. Estamos hablando si este virus es más contagioso. Si tenemos realmente información fidedigna para afirmar eso categóricamente. Una explicación de por qué información tan contradictoria al comienzo. Por ejemplo, las primeras veces que hablaron de las máscaras, todo el mundo dijo que no servían para nada y ahora las van a obligar. Y de pronto, frente a eso, la gente no cree en nada de lo que se dice y hacen básicamente lo que les tragan. De muerte, todo suyo. Bueno, ¿verdad? Yo pues soy infectólogo y pues no porque es un campo que me guste, sino que me apasiona. Definitivamente que esto es un tema que tiene un trasfondo histórico, lo pienso yo, porque pues
de cierta manera chocamos con mucha desinformación o información a medias que tenemos, y lo mejor que podemos es mirar para atrás y ver qué sabemos de los virus, de las otras enfermedades, y tratar de ponerlo en perspectiva y entender esta situación, que por qué es diferente, por qué quizás otras cosas no cuadran. Y yo creo que es que partimos desde un punto de vista que pensamos que nosotros tenemos todo bajo control y que sabemos todo. Y ese es lo primero que tenemos que entender. Hay muchas cosas que no sabemos y tenemos que extrapolar. ¿Este virus es más infeccioso que otros virus? Pues yo me atrevería a decir que no. O sea, el fenómeno que se está viendo no es nuevo. Este fenómeno nosotros lo hemos visto con otras enfermedades a las que nadie tiene inmunidad y de momento nos topamos con ellas. ¿Qué fue lo que vimos con chikungunya? Nadie tenía inmunidad, los mosquitos se infectaron y hubo una pandemia. Mucha gente enferma a la vez. ¿Qué pasó con Zika? Lo mismo. ¿Qué estamos teniendo con esta situación de un virus respiratorio? Pues que todo el planeta se está topando con este virus por primera vez. Así que todo el mundo es susceptible. Quererlo comparar con influenza, esa fue una de las primeras cosas donde yo fui más verbal, donde no debemos compararlo con influenza, porque nosotros estamos, si lo comparas con influenza, de cierta manera todos hemos tenido algún tipo de influenza a través de nuestras vidas, a través de los años, o alguien se ha vacunado, o se vacunó hace 5 años, pero no se volvió a vacunar. O sea, nuestro sistema inmunológico ha visto influenza de una manera u otra. Así que quererlo comparar con un virus que nadie ha visto, pues por eso es que quizás mucha gente de fuera de la ciencia no lo entiende, porque es que nosotros estábamos tocando tanto botón de alarma. Nosotros tenemos un mundo completamente susceptible a un virus nuevo. La mortalidad, cuando la miramos, es 3%, y pues en un momento dado todo el mundo decía, bueno, esa mortalidad va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y lo que se ha visto es que se ha mantenido sostenido, inclusive cuando salió de China. Sabemos que hay otros países que son unos outliers. Hay países que tienen una mortalidad de 1% o menos. Hay unos países que tienen una mortalidad de 5%. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Posiblemente en un par de años vamos a darnos cuenta de que quizás hay una predisposición genética. Es posible, pero cuando usted suma los números y los mira a través de todos estos meses, se ha mantenido en 3%, que es algo respetable. Mucha gente dice 3% no es nada. Bueno, no es nada si usted piensa que poca gente se va a enfermar. Al ser una enfermedad que tiene poca mortalidad y que tiene síntomas donde la mayoría de la gente sigue caminando, permite que más gente se infecte. Y por eso es que una enfermedad que tiene 3% de momento ha matado 170,000 personas en Estados Unidos, y esto no lleva 6 meses o 7 meses. Así que mortalidad baja hay que cogerlo con pinzas, porque esto mata en números, en masa. Así que 150,000 pérdidas de vida, 170,000, pues definitivamente en Estados Unidos nada más. Cuando uno lo mira a nivel mundial, el número está mucho más alto. Pero ese es el impacto de uno tener una enfermedad tan baja. Cuando usted lo compara, por ejemplo, con ébola, que tiene una mortalidad grandísima, pues obviamente las personas que se infectan también enfermas, no se pueden mover, mueren y el brote muere solo. ¿Ves? Así que el virus, al ser así tenue, con mortalidad baja, es lo que ha permitido que se haya regado por todo el mundo. Mucha gente pues tenía la preocupación primero de qué tan real es la data que tenemos. El problema que tenemos es que muchos países decidieron hacer su propio PCR. El PCR que nosotros estamos usando en esta parte del mundo no es el mismo que usó Alemania, no es el mismo que usó China. Unos son más sensitivos que otros. Y eso no es una uniformidad donde podemos decir que toda la data tiene la misma sensitividad. A la misma vez, en toda condición infecciosa, nuestra data nunca ha sido 100%. Yo sé que la gente quiere que toda la data sea 100%, y cómo puede confiar. Pues esta es la realidad. Nosotros nunca hemos sabido cuánta influenza tenemos. Simplemente que al nosotros no crear un solo sistema, ¿verdad? A nivel mundial, pues cada cual ha hecho su prueba, y pues unos tienen 90% de sensitividad, otros tienen 70% como nosotros. Así que los números que tenemos es lo mejor que hay. No creo que eso vaya a cambiar mucho más. Así que hay que ser bien conscientes de que data 100% en ninguna condición infecciosa, eso no existe. En ninguna condición médica tampoco. Así que la data que tenemos yo creo que es muy buena, porque a pesar de tener diferente sensitividad en diferentes países, vemos que cierto número de mortalidad y otras cosas se mantienen. Así que yo creo que lo que tenemos por lo menos nos da una buena perspectiva de dónde estamos parados, pero nadie puede pretender que tengamos 100% de precisión de datos. Lo de las mascarillas es un tema bien importante, porque en un momento dado yo creo que se erró en el mensaje. La realidad es que cuando llega la crisis,
como estamos hoy día, que las tiendas de productos médicos le venden a todo el mundo. Usted puede ir a una tienda de productos médicos, aunque no sea hospital, no sea médico, pues en un momento dado yo creo que se tomó una decisión errónea en decir que no compren mascarillas, pero realmente la intención siempre fue que no la compraran para que los hospitales se pudieran preparar. Entonces, pues cuando de momento le dicen a la gente, bueno, ahora sí cómprenla y úsela, pues la gente empieza a decir, pero ¿qué pasó aquí? O sea, o funcionan o no funcionan. La realidad es que gracias a Dios vemos que las mascarillas funcionan. Se lo puedo decir yo, que entro todos los días a ver pacientes con COVID, todos los días, usando mascarillas. El equipo funciona. El problema que tenemos es que mucha gente se confía y empieza a usar la mascarilla mal o no la usa porque es mi vecino, que yo lo conozco de toda la vida, y cuando nosotros rompemos esa disciplina es que vemos que ocurren los brotes. Por eso es que vemos brotes familiares. La gente usa mascarilla todo el día en el trabajo, se protege en todos lados y hace una reunión familiar con un primo que viene de Estados Unidos y ahí empieza el brote. Y digo Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo. Pero el punto es que esto requiere una disciplina de uso de mascarilla, no solamente usarla. Requiere una disciplina grande. Nosotros somos personas sociables, que es bien difícil no juntarnos. Y lo último, en cuanto al tema de qué tan infeccioso es comparado con otras enfermedades, pues yo le puedo decir que desde la perspectiva de infectología, un coronavirus nunca ha sido nuestro mayor miedo. Nuestro mayor miedo siempre ha sido otro brote de influenza como el Spanish flu, como la influenza española, ¿verdad? Porque las cepas nuevas de influenza sí tienen una mortalidad superior a lo que nosotros estamos viendo con COVID. De cierta perspectiva yo lo digo y no sé cómo mucha gente lo entiende, pero la realidad es que esto es prácticamente una prueba de cómo nosotros reaccionaríamos. O sea, mira el caos que nosotros estamos teniendo con un virus que tiene 3% de mortalidad. Mira todo el disloque que causa en todo el planeta. Nosotros pensamos que la economía de Puerto Rico está mala. Toda la economía del planeta está derrumbada con un virus de 3% de mortalidad y nosotros no hemos podido tener una acción efectiva contra esto. No estábamos preparados. Y la realidad es que si nos coge un brote de influenza con una cepa que tenga una mortalidad de 20-25%, que todavía sería por debajo de lo del Spanish flu, definitivamente que no tendremos oportunidad. Así que, más allá de simplemente trabajar con el COVID, nosotros tenemos que ver que tenemos que crear una infraestructura para el COVID y para futuras epidemias respiratorias que surjan a nivel del planeta. Gracias, Lemuel. ¿Hay alguna pregunta, Mildred, de la gente que está viéndonos? ¿Hay alguna pregunta de la gente que nos está viendo? Perdóname, estoy mirando por aquí. No, algunas personas están haciendo algunos comentarios con relación a que hay que hacer un análisis en un contexto amplio, tomando en cuenta diversos factores como los políticos, financieros, sociales, etcétera, que me parece que es un poco lo que ha planteado Lemuel Martínez, ¿verdad? Que cuando menciona que la economía de Puerto Rico no es la única que está afectada, sino que en todo el mundo está afectada. Y ahí es quien plantea que sí, que debemos discutir. Roberto Pérez nos dice que recomienda que los temas sean de cómo prevenir y fortalecer el sistema inmune, y eso es un tema que nosotros tenemos pendiente, así que eso también lo vamos a hablar en algún momento, Roberto. Perfecto. De hecho, esa es la discusión que vamos a tener. Estamos poniendo en contexto la situación actual para ver cómo respondemos a ella. Y en el jueves vamos a estar hablando de sistema inmunológico y vamos a estar hablando de tratamientos específicamente. Así que le cedo el turno ahora al doctor Michael González para que Michael nos traiga sus planteamientos con relación a las mismas preguntas. Michael. Sí, buenas noches. Saludo a la doctora Nazario. La doctora Nazario fue mi maestra de epidemiología. Fue mi profesora de epidemiología y para mí es un honor estar junto con ella aquí. Yo la considero casi mi mamá, ella lo sabe. El cariño es tremendo. A Lemuel no lo conozco, pero he oído más que cosas buenas de él. Quiere decir que es como si ya lo conociera. Y yo creo que le ha dado un resumen bien exacto de la situación. La única cosa que quizás yo difiero un poco de él, yo creo que el virus es más infeccioso de lo que se piensa, en el sentido de que
esto que estoy diciendo yo no tengo evidencia, todo es aparente, pero de este virus no hay mucha evidencia porque se sabe muy poco, pero tengo la impresión de que con menos carga viral te puedes infectar. Y eso es yo no sé si es por el tamaño del virus, yo no sé por qué, pero es una impresión. La otra impresión que tengo con esto es que perdura bastante en la superficie y eso hace que la probabilidad que nos infectemos pues aumente. Y la otra cosa es que aparentemente también muta con facilidad. Se estaba hablando de que sí, de que no mutaba, pero la experiencia es que parece que sí muta con cierta facilidad. Pues estas cosas pues los hacen, y al ser un virus nuevo, pues como dice Lemuel, ¿sabes? Nuestro sistema inmunológico no lo reconoce con facilidad. Entonces estamos en la situación que si no optimizamos nuestro sistema inmunológico, si normalmente tú reconoces un virus en 3 o 4 días, este virus al ser nuevo te puede tardar 12 o 14 y tu sistema inmunológico no está óptimo, te vas a tardar 20 o 30 y es que viene la posibilidad de complicación. Yo creo que Lemuel también mencionó algo importante de que, ¿sabes? El porciento de mortalidad no es tan grande, pero es como medio impredecible en el sentido que aparentemente hay un factor que él menciona genético y es cierto, porque nosotros no sabemos cuántos receptores ACE2 tenemos en el pulmón o en el intestino o en el cerebro, o sea, y eso quizás sea un factor genético que predispone a que te puedas complicar. O sea, y en ese sentido, yo creo que los gobiernos en general, que yo creo que Cruz me hablará de esto más en detalle, yo no tengo el detalle, lo que yo sí es que no han sido muy efectivos, ¿verdad?, en el rastreo. Entonces ese es el problema, porque entonces no puedes identificar exactamente dónde que están las fuentes de contagio, entonces abres y cierras cosas sin tener la evidencia necesaria. Pero volviendo de nuevo al tema del virus, nosotros en Biología 101 y me dijeron que los virus eran parásitos oportunistas. Entonces nosotros estamos pensando mucho en el huésped, ¿verdad? Que es el virus. El huésped pues es algo nuevo, el sistema inmunológico se tiene que enfrentar eventualmente. En una pandemia lo más seguro es que un 80% de las personas se van a exponer en algún momento. O sea, con esto lo que quiero decir es que es bien importante las indicaciones de evitar exposición, ¿verdad? El distanciamiento físico, lavarse las manos con jabón, el tener desinfectante, la mascarilla, todas esas son vías de que tú limitas ¿verdad? Tratas de evitar exposición, pero no nos han dado indicaciones de qué hacer una vez te expones. Y ese es un problema porque la única defensa que tenemos una vez nos exponemos es nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué se ha probado hoy en día? Pues se ha probado de que hay que comer más vegetal y fruta, que tienen los nutrientes necesarios, los cofactores para mejorar, ¿verdad?, el sistema inmunológico. Suplementación con vitamina C, vitamina D, zinc, posiblemente una multivitamina y mineral. ¿Y por qué es esto? Pues el sistema inmunológico junto con el sistema neurológico son los sistemas más complejos de nuestro cuerpo. Con esto, lo que esto conlleva es que para que esto esté funcionando se requiere de múltiples pasos metabólicos, muchos pasos metabólicos, que requieren miles de enzimas. Y las enzimas requieren, pues por lo tanto, miles de cofactores. Y los cofactores generalmente son las vitaminas y los minerales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si no consumimos una alimentación que sea nutricionalmente densa, no vamos a tener los nutrientes necesarios para que ese sistema inmunológico, que es de los más complejos, de los que más requiere cofactores, tenga lo necesario para poder defendernos. Y la lucha mía ha sido esa. O sea, hemos hecho cosas, como dice Lemuel, buenas en el sentido, pues, el distanciamiento, ¿verdad? La mascarilla, el lavarse las manos, pero tenemos que recalcar en que tenemos que optimizar el sistema inmunológico. Se habla de personas con comorbilidades, ¿verdad? Pero las comorbilidades mismas, casi todo el que tiene una comorbilidad generalmente tiene una insuficiencia o deficiencia de algún nutriente esencial. Entonces, pues esto es lo que complica la cosa, porque a la misma vez, si nosotros no tenemos lo necesario, nos vamos a tardar más en batallar con el virus y esto va a dar pie a que se complique, de que se forme esa tormenta de citoquina, que es la que destruye, ¿verdad?, básicamente el problema a nivel del alveolo del pulmón, a nivel de la propia vascularización, creando trombos y dañando también la hemoglobina, el glóbulo rojo. Entonces, estamos aprendiendo estas cosas porque al principio se estaba entubando a las personas rápidamente pensando que era como una neumonía normal y lo que se hacía era quizás más daño porque aumentaba la producción de tormenta de citoquina y se está viendo que quizás es mejor dar oxígeno en forma más leve, más sutil en el sentido de no crear una tormenta de citoquinas mayor. Y yo creo que una de las cosas que aprendimos, ¿verdad? Digo, yo lo sabía hace tiempo que vitamina C intravenosa puede ser un factor importantísimo en disminuir o parar totalmente la tormenta de citoquina. Esto fue una discusión que tuvimos con los médicos de Shanghái, Wuhan, estaba Paul Mari, que ha hecho muchos estudios con sepsis y diferentes, y usa mucho vitamina C intravenosa para esto. Y yo creo que, digo,
en términos, ¿verdad? Nosotros, si tú vas a estar expuesto, quizás la vitamina C intravenosa puede ser algo que sea conveniente, darte unos cuantos sueros, pero la persona normal pues puede quizás tener un efecto bastante protector utilizando vitamina C en forma oral. Lo importante es que al ser una vitamina hidrosoluble, tienes que tomarla varias veces al día. Una vez al día no es suficiente. Vitamina C tiene por lo menos 11 mecanismos antivirales, muchos directos y muchos indirectos. Si tú te lo tomas varias veces al día, puedes aprovechar la mayoría de estos mecanismos antivirales. Bueno, le paso el micrófono a Cruzma. Lemuel, gracias le hiciste la vida fácil a nosotros con tu explicación. Saludos. Antes de que Cruzma de esto, tengo una pregunta para ti, antes de que te vayas, Michael. Sí, explícame la siguiente situación. Acabas de hacer el planteamiento de que el virus es ultra contagioso. Explícame, que te lo he preguntado personalmente. La evidencia de nada de esto. Estoy haciendo lo que antes de que siga, explícame cómo es que yo duermo con mi esposa durante 3 semanas y ella está contagiada y estamos en la misma cama, con la misma prisa, cerca, pegados unos del otro, en contacto continuo, nunca se me pega. Pues mira, o tendrás un sistema inmunológico súper óptimo, o tendrás bien pocos receptores ACE2. No, esa es la única explicación que te puedo dar del conocimiento que yo tengo, pero definitivamente y ya te tienes que haber expuesto, o sea, definitivamente. Entonces, si la carga viral ha sido suficiente, si esa cepa en particular que tiene tu esposa quizás no sea tan contagiosa como otra cepa, no sé. Quizás Lemuel puede brindar más ideas, ¿verdad? Yo creo que en esa segunda ronda donde Lemuel tiene asignación relacionada con eso. Doña Cruzma María Nazario, que la pusimos. Juan Rosario. Doña Mirte. Hay una pregunta por aquí que quizás la pueda contestar entre Michael y Lemuel. Me preguntan si el coronavirus muta tan rápido que quizás en un mes, ¿cómo entonces las vacunas vamos a estar seguros de que vacunándonos vamos a estar seguros? ¿Son las vacunas efectivas? ¿Son seguras? Yo creo que el concepto de las vacunas es un concepto bien bueno. El problema ha sido que las grandes industrias, la forma que están creando las vacunas, de hacerlo de forma rápida y utilizando células animales que pueden estar infectadas con otras cosas y usar metales pesados como mercurio, es un problema. Yo no sé si están tomando, quizás Lemuel puede darme más ideas, si están tomando las respectivas, ¿verdad? Medidas para que esto no sea así, la vacuna sea mejor, pero la realidad es que contra los virus, especialmente el virus RNA, nunca las vacunas han sido tan efectivas. O sea, la influenza, pues hay vacuna, pero hay que cambiarla cada año por la mutación y las cosas, pero definitivamente yo creo que tenemos que, ¿sabes? No podemos estar descansando que va a venir una vacuna bien pronto, porque primero, si el virus muta tan rápido como algunas personas piensan, va a ser difícil que haya una vacuna que sea realmente efectiva. Y quizás haya cepas que sí, que respondan rápido a la vacuna, otras cepas que no. En términos de la seguridad, pues eso todavía yo no estoy tan seguro que estas grandes industrias están haciendo lo necesario para que las vacunas sean tan seguras como deben ser, ¿verdad? La idea de la vacuna es formidable y la historia dice que ha tenido un efecto positivo en la salud pública, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que lo último, o sea, al final del camino, nuestro sistema inmunológico es el que tiene que batallar con esto. Y pues en lo que posiblemente se puede desarrollar algo más efectivo, pues tenemos que optimizar lo que tenemos ahora mismo, que es el sistema inmunológico. ¿Y qué nos dice Lemuel? Doctor Martínez. Hola, doctor Martínez. Sí, doctor Martínez, lo oímos. Perdón. Bueno, definitivamente que las vacunas han sido una herramienta a nivel de salud pública que es la única intervención que ha logrado, por ejemplo, erradicar algún tipo de enfermedad en el planeta Tierra. O sea, eso no se lo va a despintar nadie. Claramente sabemos que ha habido una desconfianza en las vacunas por un tiempo y se ha mantenido.
y ha llegado al nivel donde hay mucha gente que desconfía de las vacunas. Pero hablar de las vacunas es como hablar de los médicos, hablar de los políticos, hablar de las cosas. Es demasiado general. O sea, ninguna vacuna es igual que otra. Yo creo que el tema de las vacunas ha forzado que inclusive las farmacéuticas tengan que invertir en otro tipo de situación. Por ejemplo, con la preocupación del mercurio, en Estados Unidos yo creo que ninguna vacuna ya tiene mercurio. El mercurio se usaba cuando se usaban las vacunas en potes grandes para vacunar en masa. Ahora usted, por ejemplo, cuando va a cualquier farmacia, para no mencionar nombres, pues la mayoría de las vacunas vienen en un frasco único, que esa cantidad es para usted. Así que no necesita el mercurio, no necesita ningún tipo de agente que le dé estabilidad, ni que sea antimicrobiano, que ese era el punto del mercurio, que nunca fue mercurio, fue metilmercurio, que ese no es el que está asociado con problemas. Pero no hay duda de que ha habido una desconfianza. El otro problema que hay con las vacunas es que no todas son 100% efectivas, pero desde ese punto de vista yo trato de ser humilde. ¿Qué medicina es 100% efectiva? O sea, no todos los pacientes de la presión alta toman una sola medicina para la presión alta. Algunos usan 2, 3. Hay pacientes que usan 4 medicinas para la presión. O sea, no hay nada que sea 100%. Y las vacunas no son la excepción. En el caso más común que la gente, ¿verdad? Que es el diario vivir el dolor de cabeza de nosotros, es la vacuna de influenza. Porque la gente, pues, lo que ve es que me vacuné contra influenza, pero pues me dio quizás un malestar, quizás me enfermé. La realidad es que la vacuna de influenza no es 100%, eso nadie se lo despinta, pero definitivamente ha bajado mortalidad. La vacuna de influenza no es para que usted no le dé influenza, es para que usted no se muera. Y esa analogía es la que nosotros esperamos que sea lo que nos lleve con la vacuna del coronavirus. Si la vacuna baja mortalidad, realmente que usted se infecte o no, ya sería secundario, aunque ¿verdad? Suene fuerte, nadie se quiere enfermar. Pero el punto de una vacuna es que baje mortalidad. La tecnología que se está usando para este tipo de vacuna es diferente. Ya se le llama como la tercera generación al proceso de las vacunas, y muchas de las preocupaciones de pasar por células animales y todas esas cosas ya se ha ido eliminando. Y más allá del factor seguridad, la última data que se ha visto, por ejemplo, que esas vacunas que se pasaban por huevo, que mucha gente que era alérgica al huevo pues no se la podía poner, pues lo que se estaba viendo es que quizás el virus al reproducirse en el huevo, que es otro animal, pues al final del camino resultaba ser una cepa no tan parecida a la que le estaba dando a los humanos. O sea, sí el virus se tenía que adaptar y por lo tanto terminaba siendo menos inmunogénica. Por eso se ha hablado ahora de que la vacuna de influenza le han cambiado la dosis y han cambiado la manera de usarla y de crearla. Se está evitando que pase por otro tipo de célula, porque posiblemente eso es lo que ha disminuido la eficacia de estas vacunas. Cuando hablamos del COVID, como les dije, estamos en la tercera generación de vacunas. El tipo de vacuna ya está probado de que es segura. Y honestamente, a mí la seguridad en este tipo de vacunas no me va a preocupar. Me preocupa la eficacia. Porque cuando uno tiene una vacuna que crea poca eficiencia inmunológica, o sea que solamente funciona el 60 o 70%, que es un montón versus 0, o sea, también tenemos que ser honestos, versus no tener nada a tener 60 o 70%, es un mundo. Pero a nivel de sociedad, cuando usted tiene una vacuna que no es 90% plus, usted necesita que la mayoría de la sociedad se vacune, ¿ves? Para que tenga el mejor efecto. Así que si, por ejemplo, fuera 50 o 60, todo Puerto Rico se tendría que vacunar para que haya un efecto a nivel de sociedad. Y con la desconfianza que se ha creado, pues vamos a necesitar que mucha gente sea militante y diga, ¿tú sabes qué? Es mi deber vacunarme. Y lo que yo me sospecho es que mucha gente no va a estar dispuesta a decir que se vacune otro. Y ahí es que entonces empieza todo el disloque. Si nosotros tuviéramos una vacuna que fuera 99% efectiva, yo no tendría este problema, porque cada cual se haría responsable de su salud. El que no se quiera vacunar, que no se vacune. Pero cuando usted tiene una vacuna que no es 100%, usted va a depender de que todo el mundo tome la actitud de protegerse uno al otro y que todo el mundo acepte la vacuna. ¿Lo lograremos? Pues cuando usted ve surveys que hacen en El Nuevo Día y en diferentes lugares, se da cuenta de que definitivamente hay todavía mucha preocupación a nivel de sociedad, y pues eso sí nos puede llevar a que, a pesar de tener una vacuna que sea relativamente eficiente, no logremos como sociedad el impacto que nosotros quisiéramos. Doctor, vamos a redondear. De hecho,
acabamos de contestar una pregunta que no estaba dentro de la presentación en ese momento, y el hecho es que obliga a los presentadores a hacer una nueva presentación. Doña Cruz María Nazario, por favor, pregunta para usted específicamente como epidemióloga. ¿La información que tenemos es buena? ¿La cuestión de salud pública se ha atendido correctamente? Si no se ha atendido correctamente, doña Cruzma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para de verdad darle un enfoque salubrista a toda esta cuestión del COVID? Que a mí personalmente, desde mi humilde opinión como salubrista, ha estado ausente completamente de toda la discusión pública. Pues primero tengo que darles las gracias por haberme invitado a este conversatorio. Me siento muy orgullosa de compartir con ustedes y de dar las gracias a Juan, a Mildred también por la invitación y con mucho cariño a mis estudiantes que los encuentro que han progresado tanto que ya han superado a su maestra que los vio crecer en este campo de salud pública. No sé si están viendo la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Okay. Bueno, cuando recibí la invitación, me pareció maravilloso el título, lo que no se dice de la COVID-19. Y entonces pensé, oh, rayos, ¿cómo yo voy a tratar este tema? Porque es mucho lo que no se ha dicho, pero también hay muchas cosas que se han dicho que son incorrectas y que yo creo que es importante en salud pública vivir en el presente, pero acordarnos del pasado para no cometer los mismos errores. Así que empezamos diciendo que el virus no iba a llegar a Puerto Rico y después nos dimos cuenta que llegó, entonces llegó y no sabíamos por dónde había entrado y en realidad sabemos por dónde entró. Y entonces llegó a la comunidad y ahora no sabemos dónde hay mayor transmisión, pero sí lo sabemos. Tuvimos un pico en la curva, pero nadie se dio cuenta de ese pico. Y ahora tenemos conferencias de prensa donde presentan las curvas logarítmicas, subiendo y bajando como si fuera una máquina de hacer números y gráficas, en donde el 90 y pico % de la población ve los números, pero no le llega la información. Así que nos falta mucho por procesar. Se ha dicho mucho de la COVID, pero en la mayoría de lo que se ha dicho, lo que se ha dado son datos y no se ha dado información. Y el gobierno nos ofrece una gran cantidad de datos que nosotros tenemos que, como salubristas, hacer una traducción. Y entonces esa es una página que yo leo todas las mañanas en el Departamento de Salud, donde nos dice el número de casos confirmados por cada uno de los tipos de las pruebas. Y por fin se logró que el Departamento de Salud dejara de estar juntando las pruebas serológicas con las pruebas moleculares, porque no dan la misma información. Es un dato de pruebas, es un número de pruebas, pero la información no es la misma y por lo tanto no deberían estar unidas en el mismo proceso. Y como ven, este es lo que recogí esta mañana y el Departamento de Salud dice, pues tenemos 125 casos nuevos positivos por la prueba molecular. Y sin embargo, de esos 125, el 96% tiene entre 5 a 14 días de atraso. Por lo tanto, hay datos, pero la información está muy atrasada, muy incompleta. Cuando hablamos en epidemiología, los peores errores no son los números, son los errores en la interpretación y en la comunicación. Así que cada vez tenemos, como nos empezó a contar Juan Rosario, la motivación de este conversatorio, la gran confusión que estamos recibiendo porque cada persona habla del mismo dato y da diferentes números. Y si ustedes ven, el 4 de agosto salió un artículo en Primera Hora que a mí me pareció la mejor forma para ilustrarles a ustedes el hecho de que tenemos datos y no tenemos buena información. Si ustedes ven, ahí el doctor Rafael Irizarry, que es de la Universidad de Harvard,
y él es miembro de ese grupo asesor médico, dice que la tasa de positividad es entre 15 a un 20%. Pero entonces, otro miembro del grupo asesor médico y también el secretario de salud dicen, no, eso no es cierto, es 6.2% la tasa de positividad. Y entonces el director del Fideicomiso de Salud Pública, que también es miembro del grupo asesor médico, dice, no, es un 8%, pero en la misma entrevista nos dice, hoy en día no te puedo decir cuál es la tasa en Puerto Rico, porque no tenemos todos los datos que necesitamos. Eso es el mejor ejemplo de que 3 individuos que pertenecen al grupo asesor de la gobernadora pueden estar dándole 3 tipos de datos diferentes a la gobernadora, y entonces ella hará como lo que juegan a la ruleta de la fortuna y decidirá por cuál le gusta más o cuál va a utilizar. Así que es muy serio esta situación del tipo de información que nos está llevando la prensa o el Departamento de Salud. Y como ustedes ven, en el mismo Departamento de Salud nos presentan muchos datos. Y lo que es importante es que tenemos que reconocer que los datos que se presentan en términos de casos, en términos de distribución porcentual, no representan el riesgo de la población. Cuando queremos hablar de riesgo, ¿quién tiene más riesgo? Tenemos que usar tasas, tenemos que usar un denominador que representa una población en riesgo. Por eso cuando yo veo que dicen, San Juan tiene el mayor número de casos y es solamente el 25% del total de todos los casos en Puerto Rico, tenemos que ver que en Culebra, con 16 casos, tienen la tasa de riesgo más alta de todo Puerto Rico, porque esa población es apenas 1.700 personas. Por lo tanto, es un riesgo alto en una población pequeña y posiblemente ese riesgo de esa población pequeña tiene mucho que ver con las personas que llegan de afuera a la comunidad. ¿Ya terminó doña Cruz o todavía? Okay, no. Otro punto que quiero resaltar es el hecho de que la noticia que se da en la prensa en muchas ocasiones confunde y tenemos que verla dentro del contexto. Esta noticia salió el 5 de mayo en donde el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología decía que ya Puerto Rico podía despedirse del virus porque estaba descendiendo de una manera importante y que por lo tanto podíamos ya decir que éramos el primer país que había acabado con la pandemia de la COVID en Puerto Rico. Es incorrecto, es un error, es una interpretación incorrecta utilizar la tasa de positividad en comparación con la tasa del riesgo o la incidencia. La tasa de positividad depende de cuántas pruebas se hayan hecho y sabemos en Puerto Rico que se está haciendo un número mínimo muy por debajo de lo que está recomendado en términos de pruebas si es que queremos hacer como los otros países que han sido exitosos, que han logrado controlar la pandemia haciendo pruebas, porque la mayoría de nuestra población que está enferma, que está contagiada, posiblemente no tiene síntomas y tenemos que identificarlo haciendo pruebas. Así que en la próxima usted ven el pico que se le perdió al secretario de Salud, era tan chiquitito que no representaba verdaderamente la pandemia y lo que estamos enfrentándonos ahora son los efectos de haber tomado decisiones que no estaban basadas en dónde era que estaban ocurriendo los riesgos. Miremos esta gráfica en donde el Departamento de Salud distribuye el número de casos por edad y por sexo. Y ustedes oyen todas las veces que escucho a miembros del equipo asesor de la gobernadora decir, son los jóvenes los que están contagiando a los viejos, son los jóvenes los que no siguen las reglas, son los indisciplinados. Pues déjeme decirle que al utilizar una distribución porcentual, podemos estar diciendo que ese es el porciento mayor en ese grupo de edad, pero cuando usamos la tasa de riesgo, tenemos que ver que los que tienen el riesgo mayor son los grupos que tienen entre 30 y 39 años. Y esos no son los que están en los chichorros.
Esos son los que están trabajando y están trabajando posiblemente en aquellas ocupaciones en donde no se pueden quedar en su casa si se sienten enfermos, en aquellas ocupaciones que están a mayor exposición porque tienen que enfrentarse a más gente enferma que posiblemente no siga las reglas de higiene. Así que yo quiero recordarles que en este momento de la pandemia no necesitamos distanciamiento social, necesitamos solidaridad social. Lo que necesitamos es el distanciamiento físico. Gracias. Gracias, Krusma, doctora. Le pregunto algo porque yo, ¿verdad? En mi ignorancia de que me gradué de recinto, pero he estado haciendo un montón de otras cosas. Le pregunto lo siguiente: desde el comienzo, yo pensaba que esas pruebas serológicas debieron haberse usado para hacer epidemiología, para ir a hacer estudios randomizados con muestras estratificadas para ver cuánta gente se habían contagiado y desde ahí hacer planes. Y yo lo que veo es esas pruebas se están usando como si fueran pruebas diagnósticas. Su comentario con relación a eso. Lo que pasa es que los países que han logrado aplanar la curva, que han logrado disminuir el riesgo en la población, no lo han hecho con pruebas serológicas, lo han hecho con pruebas moleculares que identifican a aquella persona que es capaz de contagiar a otros y que necesitamos en términos de salud pública identificarlos, aislarlos, contactar a sus contactos y también ponerlos en cuarentena. Esa es la única forma que nosotros aplanamos la curva, porque no hay tratamiento, no hay otra forma, sino identificar quién puede contagiar a otros y a esos otros que han podido estar en contacto también ponerlos en sobreaviso y en vigilancia para que no sigan contagiando. Ahora mismo, el 80% de los que están contagiados no lo saben porque no tienen síntomas y porque cuando usted va a un laboratorio, el dueño del laboratorio decide si le va a hacer la prueba molecular o no. Yo fui ayer al laboratorio, hice la pregunta y la dueña del laboratorio me dijo, es que han abusado de las pruebas moleculares. Yo le puedo hacer la prueba serológica. Y le dije, yo no necesito la serológica. Si yo quiero saber si estoy positiva, necesito saber con una prueba molecular que yo soy capaz de contagiar a otros. Pero estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al paciente, al enfermo, al que se muere, por ser indisciplinado. Estamos muy acostumbrados a decir, la gente ha abusado de las pruebas. Mire, los que se están haciendo huele mil pruebas a cada rato no son la gente pobre, no son los trabajadores, son los políticos que están en cuanta cosa se les ocurre hacer con exceso de confianza y sin tomar ninguna precaución porque ellos aparentemente son inmunes a los virus como el coronavirus. Así que cuando vamos a hacer el uso de una prueba serológica, se utiliza para saber cuál ha sido el nivel de transmisión comunitaria. Pero esa información nos sirve en términos epidemiológicos para saber si se ha logrado un nivel de inmunidad en la comunidad. Y por ejemplo, en Nueva York sabemos que cuando se hicieron estas pruebas serológicas, encontraron que había una gran diferencia en los boroughs de Nueva York, donde había mucha gente pobre, encontraron una tasa de positividad serológica de un 60 y pico %, y en las boroughs donde estaban los blancos ricos de Nueva York, la tasa era menos del 10%. Y si usted quiere diseñar estrategias de prevención, usted sabe que tenemos unas poblaciones que a pesar que, como el doctor Lemuel Martínez nos explicó, este es un virus nuevo. Todos somos susceptibles al virus, pero no todos estamos expuestos al mismo nivel de riesgo. Y sabemos que el riesgo es diferente porque estamos en situaciones de desventaja que nos van a afectar de forma diferente. Gracias, doña Cruz María. Por eso le invitamos para escuchar
esa sabiduría de la persona que lleva mucho tiempo haciendo salud pública. Don Lemuel, sus comentarios en la segunda parte de la presentación tiene 5 minutos para que nos diga. Antes de eso, Juan, hay unas preguntas. ¿Hay preguntas? Perfecto. Sí. Por aquí Mayra Rivera nos pregunta para la doctora, ¿cuál ha sido el país o los países que mejores ella entiende que han manejado el asunto del COVID? Excelente. Bueno, hay muchísimos países y el problema es que no podemos apuntar a un solo país porque, como por ejemplo Taiwán. Taiwán aplanó la curva primero que nadie y lo hizo haciendo pruebas. Toda la población que ellos podían agarrar le hacían pruebas moleculares, lo detectaban, usted está positivo para su casa. Le ponían un sistema de vigilancia electrónico y si usted ponía un pie fuera de la puerta, yo creo que le daban un shock eléctrico, pero bueno, estoy exagerando. Pero lo llamaban y le decían, usted está fuera de su área donde tiene que estar para que no contagie a otro. Pero fíjate que vemos también que otros países europeos han logrado también disminuir la curva epidémica utilizando estrategias de distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la higiene de las manos y el cerrar algunos de los lugares en donde sabemos que el contagio es mucho más frecuente. Cuando vemos el ejemplo contrario en Estados Unidos, vemos ese gran rebote de casos se ha dado en los lugares donde se ha desatendido esas medidas que se llaman en inglés bien gracioso NPI, porque se le llaman Non-Pharmaceutical Intervention y nosotros para, ¿verdad? NPI. Pues esos NPI sí son importantes porque cuando vemos que se ignoran, ahí es donde hemos tenido esos repuntes, esos conglomerados de casos. Así que podemos mirar a otros países y ver lo que hicieron, podemos aprender de otros países, pero también tenemos que mirar que aquí en Puerto Rico hemos desatendido la mejor forma de aplanar la curva, que es haciendo pruebas, identificando a las personas contagiadas. Sí, también por aquí hay una pregunta que pregunta Alexander Negrón. Pregunta, ¿cuál es el nivel de riesgo de una persona que es inmunosuprimida? Vamos a pasarle la pregunta al doctor Martínez, porque es una pregunta clínica que yo le cedo el turno al doctor. Bueno, hasta ahora no hay data así para decir ¿verdad? ¿Qué persona es inmunológicamente comprometida? Porque la realidad es que el tema de quién está inmunológicamente comprometido es mucho más amplio. La palabra es un zafacón. No es lo mismo un paciente suprimido por cáncer que le van a hacer un trasplante de médula que un paciente que esté suprimido porque es diabético, que un paciente que sea por uso de esteroides. La única data que yo he visto hasta ahora es que, interesantemente, los pacientes que son HIV en tratamiento, aunque siguen igual de susceptibles, la mortalidad parece que es más baja. Sabemos que hay un componente de inflamación que ayuda a que los pacientes deterioren y pues todas esas líneas de inmunidad son bien diferentes. Cuando hablamos de inmunología es un mundo. Así que lo que sí parece es que inmunológicamente pues son igual de susceptibles y posiblemente tenemos que pensar que peor. Si eso va a ayudar al outcome, pues yo me atrevería a decir que no, pero haciendo la salvedad que los pacientes HIV, que es un tipo de inmunidad bien dirigida, a esos pacientes interesantemente parece que no les está yendo tan mal como a la población. Así que eso es lo único que yo puedo decir y aportar hasta ahora de que se ha visto de poblaciones, ¿verdad? Inmunosuprimidas, pero haciendo la salvedad que HIV es un nicho bien pequeño. Pues me gustaría añadir que tenemos que estar pensando en los determinantes sociales, que también son factores de riesgo importantes. Y en Inglaterra se hizo un estudio con 17 millones de expedientes para evaluar cuáles eran los factores de riesgo más importantes para la mortalidad por la COVID-19. Y si usted supiera que el riesgo mayor que ellos encontraron era la pobreza, el nivel de pobreza, mientras más pobre la población, mayor el riesgo de morir por la COVID-19 y le seguía la obesidad.
Y si sabemos, la obesidad está altamente relacionada con la pobreza, con la falta de buena alimentación, y aquí yo creo que el doctor Michael González nos puede hablar un poquito de cómo es esa relación. Recuerden que nosotros no podemos hablar de la enfermedad como un nicho solamente biológico. Tenemos que salirnos de esa cajita negra y empezar a ver que son los sistemas donde estamos viviendo lo que en muchísimas ocasiones exacerban los riesgos a la población. Y es esa población que tiene menos poder, menos posibilidades de cuidarse, de tener una buena alimentación, de tener mejores trabajos. Hemos visto que en Estados Unidos la mortalidad mayor ha sido en esos empleados que limpian el hospital, que guían las guaguas, que están atendiendo los restaurantes. Así que sabemos que la pobreza es un factor importante y la obesidad también parece tener un peso en la mortalidad. Antes de que Michael conteste, me voy a adelantar rapidito. Eso es algo de lo que sí estamos viendo aquí. Definitivamente que cuando yo no tenía muchos casos, ya me habían advertido que la obesidad era uno de los factores que más se estaba viendo que afectaba a un outcome negativo. Y cuando pues me empezaron a llegar los pacientes en masa, independientemente de la edad y de las condiciones, obesidad es horrible. Y eso es algo bien importante que a lo mejor Michael puede abundar un poquito, porque a veces siempre hablamos del gordito saludable y esa terminología no existe. Sabemos que los pacientes obesos realmente están más nutridos y eso es algo que pues hay que empezar a tocar, porque definitivamente nosotros tenemos una epidemia de obesidad. Don Michael González. Sí, yo creo que le muestra un punto bien importante cuando habló de la persona que está inmunocomprometida, porque como él dice, la realidad es que eso es un zafacón. El sistema inmunológico es tan complejo que puede ser que tenga un problema con un subtype de linfocitos T, que tenga un problema con ciertos anticuerpos en específico. O sea, que eso va a variar, como dice Lemuel, y es difícil. Lo que sí es lo que yo he dicho en términos del sistema inmunológico, en términos de optimizarlo, es optimizar la respuesta, que la respuesta sea más rápida y efectiva. Y generalmente eso se observa con producción de anticuerpos y movimiento de glóbulos blancos, especialmente macrófagos y linfocitos T. Volviendo de nuevo a lo que estaban hablando, que está bien interesante, la cuestión de obesidad. La obesidad trae muchos problemas. Uno de los problemas principales es que la obesidad antes se achacaba mucho a la grasa, pero realmente es a los carbohidratos. Cuando tú ves la alimentación que menciona Krugman, la alimentación de la gente pobre, es sumamente alta en carbohidratos refinados y simples. Entonces, cuando tú ves que esos carbohidratos refinados y simples son calorías vacías, te gastan cofactores, los cofactores que tú necesitas para que tus sistemas complejos como el neurológico y inmunológico puedan trabajar bien, los tienes que utilizar para metabolizar esos carbohidratos simples y refinados. O sea, y entonces el azúcar compite con receptores con vitamina C, que hace que los glóbulos blancos sean menos efectivos, porque el glóbulo blanco depende de la vitamina C que penetre, que en presencia de oxígeno forme peróxido, y que esos lisosomas, esa parte de los glóbulos blancos que son los que rompen bacterias y atacan virus, pues no va a estar en la cantidad necesaria si no hay suficiente vitamina C. Entonces el azúcar puede ocupar ese puesto. O sea, hay una competencia siempre entre azúcar y vitamina C. O sea, que entre más carbohidratos tú comas, menos vas a tener cofactores disponibles para tus procesos metabólicos normales, menos vitamina C, que tiene un montón de funciones en el cuerpo, principalmente esta de llenar esos receptores en los glóbulos blancos para formar el peróxido, que es importante para la fagocitosis. Entonces, también el otro problema es que trae factores de inflamación. O sea, la obesidad hace que te inflames con más facilidad y eso pues te pone más riesgo cuando hay complicación de este virus, que sabe que forma esta tormenta de citoquinas, que es una inflamación casi imparable. Bueno, pues si me escuchan para comentar sobre la presentación, por poco lloro de la felicidad, porque es algo que pues yo no soy epidemiólogo y no soy experto en ese tipo de análisis, pero es algo que
que yo siempre he visto y he mencionado, y se lo he mencionado a personas que están más conectadas que yo, los números sin un propósito y sin un análisis, pues no nos dicen nada. Hay que crear unas métricas, hay que entender los números y hay que entender nuestro sistema de salud. 3% de mortalidad no es el issue. El issue es que muchas personas se infecten a la vez. Nosotros estamos buscando la manera en la que nosotros podamos manejar los pacientes de COVID mientras podemos seguir manteniendo y atendiendo a los pacientes que normalmente en el día a día están enfermándose. Cuando uno mira toda esa mortalidad que hubo en Italia, por ejemplo, los hospitales estaban saturados de COVID. ¿Y cuál es el problema? Si solamente el 3% de ellos se va a morir, el problema es que entonces llega un infarto cardíaco que yo puedo salvar y no tengo cama para él. Un asmático que se tranca, que yo lo puedo entubar y estar 24, 48 horas en lo que rompemos el broncoespasmo, lo extubo y se resuelve el problema, pues no tengo ventilador. Y ahí es que empieza el análisis de exceso de muerte. Aquí nosotros, por ejemplo, al principio hubo mucha gente que los hospitales estaban vacíos y la mortalidad subió. Cuando uno mira, interesantemente, mucha gente murió de enfermedad cardiovascular. Y uno se pregunta, ¿realmente la gente se quedó en sus casas con dolores de pecho, se asustaron? Pues ese es el mensaje que nosotros hemos tratado de llevar. Nuestra meta, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es poder manejar los pacientes del diario vivir mientras manejamos el COVID. ¿Y por qué esa discusión es importante? Porque yo escuchamos mucho que en Puerto Rico hay 6.500 camas, por ejemplo, para atender pacientes. Bueno, sí, pero no hay 6.500 camas vacías esperando que usted se enferme. En el diario vivir, lo normal es que haya entre 75 o 80% de ocupación de los hospitales. O sea, yo no tengo 6.500 camas para atender COVID. Yo por lo general tengo solamente 1.000, 1.200 camas disponibles en el diario vivir. Así que cuando usted saca ese número, es que usted puede decir, bueno, yo no puedo esperar a tener 6.500 pacientes hospitalizados. Una vez ya yo tenga 1.000 pacientes hospitalizados, eso es un botón de alarma. Y recordando que la mayoría de los casos, una vez empieza a subir la curva, usted ve que el crecimiento es exponencial. Y el ser exponencial significa que si usted no cierra a tiempo y cerró, por ejemplo, cuando hay 500 casos diarios, cuando cierre, todavía va a estar 2 semanas ese número subiendo. Y entonces viro para atrás, pero es que esos 500 pacientes que se enferman todos los días no van a terminar en el hospital, y eso es cierto. Y ahí es que empieza el análisis. Bueno, nosotros sabemos hoy día que más o menos el 15 o hasta el 20% de los pacientes van a requerir hospitalización. No es que se van a morir, es que van a terminar en el hospital. Así que uno debe partir de esa premisa. No es el número de casos diarios, es que ese número de casos diarios, si usted lo multiplica por 0.15, esa es la expectativa de hospitalización en 2 semanas. Y ese problema que estamos teniendo es que esta enfermedad es tan lenta que crea un disloque, que ya la gente escucha que hubo 300 casos y no lo entiende. El problema es que lo vamos a tener 2 semanas después. Los pacientes se van a morir 1 mes después. Ejemplo de eso es cuando los casos empezaron a dispararse en la Florida, que decían, mira, hay 1.000 casos diarios, pero la mortalidad bajó. La mortalidad no bajó, es que hay tantos casos de momento que te diluye la data, ¿verdad? Y había una falsa data que te decía la mortalidad está bajando. No, porque los pacientes se van a morir 1 mes después. Y ahora que usted está viendo donde los casos en Florida, la cantidad de muertes es alarmante y dicen, a rayo, tenemos que hacer algo. No, cuando usted ve ese disloque de muertes, usted está 2, 3, 4 semanas atrás. Y por eso es que es tan importante crear la métrica. Y la mejor métrica que podemos es tratar de extrapolar esos casos diarios. Y si miramos desde la perspectiva que están presentando, cuando vemos los casos diarios, no sabemos si realmente son PCR de hoy o si son de la semana pasada. O sea, es bien, bien importante que nosotros entendamos ese número. Yo no tengo problema con contar los IgM, son casos positivos, a la larga nos va a ayudar. Pero lo más importante es el PCR porque nos dice cuántos casos de esos están teóricamente hoy o lo más cerca de hoy. Así que ir creando ese número y calcular ese número de cuántos casos diarios a mí me van a causar problemas 2 semanas después es la mejor manera o la manera más inteligente, pienso yo, de tú poder decir, ok, cuando yo llegue a este número de casos diarios es el momento de tomar acción. Y entonces voy al último punto. El último punto que yo tengo y siempre traigo es que al no haber creado una infraestructura o algo que nos ayude como sociedad a trabajar con este virus, tenemos un problema grande porque ya vimos que el lockdown total
bajó la incidencia de los casos. Nadie puede negar que el lockdown es una intervención que sí los va a bajar. Nadie quiere el lockdown, pero la pregunta es, ¿y qué hemos hecho con este tiempo que hemos ganado? ¿Hemos creado una estrategia diferente? O sea, el gobierno hace tiempo debe haberle dado incentivo a la empresa privada. Mira, tú empresa privada, tú no quieres colapsar, trata de llevar el trabajo a trabajo remoto. Yo tengo familia en Estados Unidos que lleva mucho tiempo trabajando en remoto en sus casas y son eficaces. Nosotros no hemos creado esa cultura. Pues a medida que nosotros logremos que la empresa privada lo entienda, que esta epidemia les afecta también y que pueden hacer algo, pues los va a estimular a que ellos tomen estas acciones sociales que nos ayuden a nosotros, que lo que queremos es aplanar la curva y mantenerle los números que sean manejables hasta que logremos esa intervención única que resuelva el problema, sea una vacuna, sea un antiviral. A mí realmente no me importa, a mí me importa que sea una intervención que lo resuelva, pero en lo que llega a eso, tenemos que crear la infraestructura general que nos ayude a controlar este proceso. Por ejemplo, los estudiantes de medicina que hemos visto y medicina y todos los otros de las universidades pueden coger clases en remoto. Oye, pero ¿por qué no habíamos hecho eso antes? O sea, esto ya nos preparaba para un terremoto, nos preparaba para un huracán o situaciones. O sea, yo creo que debemos ver que más allá de que esto nos cree un problema, nos crea una oportunidad de crear un sistema que nos permita responder a este tipo de emergencias, pero tenemos que tener las métricas y las tenemos que crear nosotros entendiendo esta enfermedad. Así que yo, por eso es que yo estoy más o menos ya tranquilo, porque más o menos yo entiendo que 500 casos diarios los podemos tolerar, pero siempre y cuando volvemos al último punto que había usted traído, que era los números los tenemos que separar por región, porque quizás San Juan puede tolerar 300 casos diarios porque tenemos hospital y tiene más camas. En mi región de Manatí, yo tengo 500 camas totales. Así que si yo tengo 100 casos de COVID en un momento dado admitido, eso me crea un problema. Nos quedan 12 minutos y de esos necesitamos que Mildred tenga un tiempo para despedir la presentación. Y yo sí tengo una pregunta bien específica y que tiene que ver con lo que acaba de decir Lemuel. Krumma y Michael González. Recomendaciones específicas, porque el doctor acaba de hablar sobre la cuestión del trabajo remoto, pero da la casualidad que la inmensa mayoría del trabajo remoto la pueden hacer la gente, los profesionales. La gente que trabaja en cuestiones físicas tienen que ir a trabajar y suelen ser la gente más pobre. ¿Cuál es la recomendación específica para el gobierno ahora en este momento que está planteando medidas más restrictivas? Y yo tengo gente que conozco que me está diciendo, Juan, a mí no me va a matar el virus, me va a matar el hambre, porque no puedo comprar ya, no puedo ni siquiera hacer compras porque no tengo dinero. Sí, yo creo que ese planteamiento es bien importante. Ya en Japón se ha visto lo que se le llama el pandemic fatigue. Y en un lugar que es tan disciplinado, la gente ya está harta y están empezando a salir y a comportarse de una manera que no es la mejor, lo que puede causar entonces nuevos repuntes. Y tenemos que tomar en consideración que la economía no puede estar cerrada toda la vida, porque eso tampoco va a resolver. Y como dijo el doctor Martínez, tenemos 6 meses y en vez de estar mejor que cuando empezamos, estamos peor. ¿Qué hemos hecho durante esos 6 meses? Aparte de vernos involucrados en esquemas de corrupción para comprar pruebas que no sirven, en decirle a la gente, que es el punto que trae Juan, mire, usted tiene que ir a trabajar aunque se sienta mal. Yo conozco personas que me han dicho, dije que me sentía mal y me dijeron, si no vienes a trabajar, yo tengo 10 esperando por tu puesto. Así que esa persona, sintiéndose mal, en vez del concepto de ausentismo, ¿verdad? Por enfermedad, el concepto se come al presentismo o presencialismo enfermo. Y entonces tenemos el contagio. Y acabamos de ver en el mismo recinto de ciencias médicas, donde se han establecido unas medidas que no sirven para nada. También tenemos que estar bien claros en que las medidas que se van a diseñar tienen que ser medidas que sirvan. Mira, esa pistolita en la frente, Dios mío, eso no sirve para nada.
¿Y sabes lo que pasa? Que crea un falso sentido de seguridad. Como no tengo fiebre, no tengo problema. Pues yo llegué al recinto, me pusieron la pistolita y tenía 36. Y le dije al guardia, ¿qué vas a hacer? Esa no es una temperatura normal. Le dijo, no se preocupe, ese tiene más de 38. Y yo le dije, bueno, pues sigo como si fuera un zombie porque esa es una temperatura de un muerto. No me preguntó que yo venía en un carro con el aire acondicionado a todo dar y que por lo tanto, si hubiera estado enferma, entraba al recinto con el potencial de que mi enfermedad fuera algo contagioso. Tenemos que diseñar estrategias que hayan sido probadas que funcionan. No podemos hacer muchas cositas para aparentar que estamos haciendo. Ahora la nueva moda es meter a los trabajadores en una cabina de desinfección. Una cabina de desinfección con tóxicos, en donde si la persona tiene un problema respiratorio, pues miren qué cosa más interesante. Lo mismo pasó cuando el Zika, el CDC nos quería fumigar a toda la población de Puerto Rico, a las abejas, a la gente, a los deambulantes, cuando el CDC sabía que esa estrategia no funcionaba, porque por más de 60 años se había hecho investigación que ese mosquito no lo podemos eliminar con fumigación. Pues tenemos que buscar cuáles son las estrategias que verdaderamente funcionan. No podemos pasar por una cabina de desinfección a unos trabajadores para alegadamente desinfectarlo, porque el virus no está en la ropa, está en la nariz y en la garganta. ¿Y sabe lo que hace la gente cuando entra por el túnel? Aguanta la respiración y protege su virus ahí para que no se lo vayan a matar. Entonces lo mismo pasaba con la fumigación. Cuando venía la gente a fumigarle por los barrios, usted le puede preguntar a su abuelita, ¿qué era lo que hacía la gente? Salía corriendo y cerraba la ventana y protegían sus mosquitos que vivían debajo de la cama y detrás de la cortina. Las estrategias salubristas tienen que ser basadas en evidencia, tienen que ser para verdaderamente proteger a la población y no para hacer rico a alguien que compró miles y miles de maquinitas para tomar la fiebre o la temperatura, o que se ha comprado una cabina de desinfección para decir que está protegiendo a los trabajadores. Amén, amén. Michael. Michael. No tengo mucho que añadir. Yo creo que Lemuel y Cruz me han cubierto todo. Lo que sí les quiero decir es que por lo menos esa población, vitamina C es barato. Por lo menos una cosa, si yo fuera a recomendar una cosa solamente, recomendaría vitamina C por lo menos 1 gramo 3 veces al día. Eso no iba a poder. Y quería decirle a Lemuel que tengo mucha información de vitamina C intravenosa en sepsis, que estoy seguro que puede ayudar a salvar muchas vidas en las personas que se complican con COVID, que te lo puedo hacer llegar si lo crees necesario. Muchos de ellos, hay un par de ellos que son los estudios de Marik y Fowler, que quizás tú lo has oído, los de sepsis. Pero nada, sí. Que si hay información que si la necesitas te la envío, mano, porque sé que se pueden salvar muchas vidas evitando esa tormenta de citoquina. Digo, con las otras terapias de posiblemente hidroxicloroquina y zinc, los antiinflamatorios y los antiplaquetarios y este tipo de cosas. Y que las vas a traer en la próxima el jueves que viene. Sí, lo que sea necesario, después que sea para ayudar. Doña Mildred, es todo suyo para que cierre y nos explique qué va a pasar después de esto. Sí, hay una pregunta por aquí que quisiera que la tomaran, quizás por lo que estaba comentando el doctor Martínez. Elisa Yensa menciona si pueden aclarar un dato que se está difundiendo en cuanto a que el 83% de las personas que son hospitalizadas mueren. Me parece que eso es un dato que surgió ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora. A lo mejor fue un typo verbal, pensaría yo. La realidad es que siempre en el hospital pues va a haber más mortalidad, ¿verdad? Esa es la analogía de por qué gente se muere en los hospitales y no en McDonald's. Bueno, porque en McDonald's no va gente enferma, van al hospital, ¿verdad? Siempre el hospital pues va a tener mortalidad, no hay duda. La realidad es que la mortalidad de los pacientes entubados pues sí está... no me atrevo a decir que esté igual que Estados Unidos. O sea, la expectativa es que más o menos el 40% de las personas entubadas fallezcan. O sea, cuando las personas van a esa fase, pues yo de cierta manera difiero del concepto de que el ventilador los mata el COVID. O sea, nosotros nunca hemos sido gente que ningún médico le gusta entubar a nadie.
Cuando uno lo va a entubar es porque no hay alternativa. Y esos pacientes pues fallecen de COVID, ¿verdad? No fallecen de la intubación. Pero no, el 83% de los pacientes no, porque la realidad es que la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos, más o menos, la estadística te dice que 1 de cada 5 del hospital es el que va a estar intubado. Y los que no se entuban realmente, pues no fallecen. O sea que ya ahí tú tienes un 90% de los que van a fallecer. Perdóname, que les va a ir bien de los hospitalizados. El problema de los hospitalizados, como dije, es el disloque que crea en el sistema de salud. Porque me ocupa una cama, me come, ¿verdad? Me consume recursos. Igual que el entubado, si de momento yo tengo todo, los recursos no son ilimitados. O sea, yo tengo 20 ventiladores. Si tengo 19 COVID y llega un asmático, se me muere alguien que yo puedo salvar. Ese es el verdadero problema del COVID. Yo creo que al final del día, si usted mira la data, Puerto Rico está en 2%, que está interesantísimamente bajo en cuanto a mortalidad. ¿Verdad? Hay que ver también que ahora pues nosotros tenemos el Remdesivir, que lo compró Estados Unidos y se repartió, aunque no se ha probado que baje mortalidad, pero hoy tenemos Remdesivir, tenemos el Decadron, la dexametasona, que sí han probado bajar mortalidad. O sea que quizás al tener un sistema de salud que tiene productos, pues puede ser que nuestra mortalidad esté un poco más baja que el resto de los países cercanos. Pero yo la salvedad no es que somos mejores médicos, es que si tenemos mejores recursos o tenemos los recursos disponibles para el paciente, pues lo podemos ayudar. Y ese es el punto de la presentación que acaban de hacer. Hay que mantener números bajos para nosotros poder darle ese acceso de la mejor medicina a los pacientes. Claro. Bueno, pues quiero agradecer a todos los participantes de este panel. Muchas personas están escribiendo en el chat agradeciendo la información. No sé si todos escucharon cuando comenzamos la presentación, pero nosotros en la Universidad Central del Caribe nos hemos dado la tarea de establecer una agenda educativa. Ha sido en diferentes etapas y en este momento este es uno de los conversatorios que hemos organizado. Hemos tocado el tema del COVID, hemos tocado el tema también del aspecto psicológico con relación al COVID en diferentes aspectos de nuestra vida, ya sea el escolar, el laboral y el de paciente, ¿verdad? El aspecto clínico. Y hemos tocado otros temas y vamos a seguir el próximo 27 de agosto. Tenemos otro conversatorio que los invitamos. Vamos a tener aquí al doctor Cabanillas, vamos a tener a Michael González nuevamente. Me parece que vamos a tener a una persona de centro médico, administradora de ASEM, para tener el aspecto de la administración de hospitales y un poco que nos hablen de verdad qué cosas se barajan en los hospitales en términos del espacio, eso que menciona el doctor Lemuel Martínez, y todas las cosas que se necesitan. Así que los invitamos para que se conecten con nosotros el próximo 27 a las 7 de la noche. Vamos a tener otra conversación rica como esta. Agradecemos muchísimo que hayan aceptado participar en esta actividad. Muchas gracias, Juan Rosario, por hacernos el acercamiento de la universidad. Y muchas gracias a la presidenta, la doctora Gualesca Crespo, que siempre está presente en estos eventos y que siempre está disponible para que en la universidad abramos el espacio para otras entidades con las que podamos colaborar y otros grupos. Así que muchísimas gracias. Antes de que vaya, perdona que te interrumpa, para solamente aclarar que el doctor Víctor Marcial Vega va a estar participando el jueves. Víctor, sí. Y confieso que yo estoy prejuiciado porque es el que me ha tratado mis virus y siempre me los cura. Bueno, pues estará también Víctor Marcial del Centro Médico, estará Ruth Maris Nieves, que es la licenciada que administra ASEM. Así que muchas gracias a todos, buenas noches. Recuerden que la Universidad Central del Caribe tiene un espacio para discutir temas de salud y de seguridad y salud pública, ¿verdad? Ciencias y salud pública, que es nuestro interés. Así que muy buenas noches, muchísimas gracias y hasta el próximo conversatorio, el próximo 27, agosto 27 a las 7 de la noche. Gracias, Juan, gracias, Lemuel, gracias, Cruz María. Gracias, Michael. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.